Perdón. Quiero invitarle a que vaya al libro de Malaquías. Y quizá la mejor forma de encontrar Malaquías es que busque Mateo. Y después de que encuentre Mateo, retroceda unas cuantas hojitas. Y allí usted va a encontrar a Malaquías. Si no sabe dónde está Mateo, entonces ya ahí sí no sé cómo ayudarle. Busque al principio del índice, aunque algunos me están señalando que Mateo está ahí atrás. Es decir, el hermano Mateo está ahí atrás. Pero cuando estamos hablando del evangelista, pues busque Mateo y retroceda un poquitico y encuentra Malaquías. Y de una vez aprovecha, usted que se congrega los miércoles, y el otro cosito de su Biblia, el mío tiene 2, pues el otro lo pone ahí en Malaquías, ahí lo pone. Y listo para los miércoles, usted que se congrega los miércoles. Los cadochos pues lo tendrán en 1 de Pedro y ahí pues no lo moverán. Si usted solamente tiene uno, pues entonces ahí sí no sé cómo hacerlo. Ponen uno de los dos y el otro lo guarda. Este va a ser el libro que vamos a estar estudiando por las próximas semanas. Si Dios nos da vida, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de ir estudiando el libro de Malaquías. Y vamos a leer solamente un versículo para nuestro estudio introductorio el día de hoy, versículo 1. ¿Lo tiene todos? Dice de la siguiente manera: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Padre, le pedimos que nos permitas entender tu palabra y que al introducirnos en este profeta podamos encontrar una aplicación para nuestra vida más de 2000 años después. Te pedimos, oh Dios, que ya que estamos aquí, tú hables a nuestras vidas, que nos retes a través de este profeta como retaste a tu pueblo en ese momento en particular, y que podamos sacar el máximo provecho de lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento. Malaquías es el último de los profetas menores. También es el último, al menos en el orden que tenemos en nuestras Biblias, el último libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Ya hace unos años, creo yo, año y medio más o menos, tuvimos la oportunidad de estudiar, eso lo hicimos los domingos, el profeta Ageo. Creo que fue de mucha bendición. Hicimos una pausa en el Nuevo Testamento y fuimos al Antiguo Testamento a estudiar el profeta Ageo. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué estudiar los profetas menores? Que normalmente aún en la iglesia cristiana estamos más acostumbrados a meditar en todo lo que es el Nuevo Testamento. Bueno, estudiamos los profetas menores también porque son parte ¿de qué? De la palabra de Dios. Y como son parte de la palabra de Dios, como cristianos debemos estar expuestos a todo el consejo de la palabra de Dios. Necesitamos también ser expuestos a algunas enseñanzas del Antiguo Testamento que quizás están más claramente reveladas en el Nuevo Testamento, pero que también son parte de la Escritura. Los profetas mayores y profetas menores. Menores, ¿es cierto? Menores. Quizás usted los ha escuchado, quizás no lo ha escuchado, pero este es uno de los profetas menores. Y se estará preguntando, ¿y por qué le llaman menores? ¿Por qué eran menores de edad cuando escribieron? ¿No? Menores. ¿Alguien sabe por qué le llaman profetas menores o profetas mayores?
Ahí está, fácil. Porque los profetas menores, lo que escribieron es más cortico. Y los profetas mayores, pues lo que escribieron es más extenso. Entonces, básicamente es eso, en un plan de lectura, todos los que han leído la escritura en un plan de lectura por un año, muchas veces se han dado cuenta que algunos profetas menores a veces los leen hasta en un solo día. Un día o 2 días se leen rápidamente. En este caso, Malaquías tiene cuatro capítulos. Entonces, a veces son tan corticos o tan cortos estos profetas menores que los leemos tan rápido que muchas veces ni siquiera reflexionamos en ellos. Pasamos leyéndolos tan rápido que a veces nos damos cuenta cómo esas profecías que fueron escritas hace más de 2500 años todavía son aplicables y relevantes para nosotros. Recuerde que cuando Pablo escribió 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido por nosotros, que dice que toda la escritura, en ese momento él estaba apuntando ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Toda la escritura es que inspirada, o sea, soplada por Dios. ¿Para qué fue soplada por Dios? ¿Para qué? Es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. ¿Con cuál propósito? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como creyentes debemos estudiar intencionalmente o indagar intencionalmente, ¿no? Como cuando usted y yo cogemos una pala y empezamos a excavar, así debemos aún en estos profetas, excavar poco a poco al punto de que podamos mirar cómo esta profecía escrita hace más de 2500 años, todavía puede ser aplicable a nuestra vida en el siglo XXI que estamos, creo. ¿Cierto? ¿Estamos en el 21 todavía? Sí. ¿No me pasó al 22? No, 21 todavía. Ok, 21. Ya casi pasamos al 22. Bueno, todavía falta. Ahora, el libro de Malaquías tiene cosas interesantes. Y una de las cosas que quizás nos va a llamar la atención es su estilo en que escribe. Por la fuerza y la firmeza con la que Dios habla, pero al mismo tiempo el amor que Él presenta. Es más, lo primero que Él comienza a hablar, cuando usted mira, por ejemplo, el versículo 2, comienza a hablarles de ¿qué? Del amor. Un Dios amante dice, yo os he amado. Así que en el libro de Malaquías, una de las cosas que quizás también vamos a encontrar, mis hermanos, es que nos permite ver evidencias claras sobre Jesucristo. Por ejemplo, vaya al capítulo 3. Vamos a ver, cuando lleguemos a él lo veremos más a fondo, pero vamos a ver dos cosas. En el capítulo 3, Malaquías nos comienza a hablar del mensajero que va a preparar el camino. Que prepara el camino. Y en el mismo pasaje nos habla del mensajero. Que sabemos que ese mensajero es ¿quién? Cristo, ¿no? Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando allí? ¿Pero de quién? Ajá, está hablando de Juan. ¿Juan el qué? El Bautista. Ahí dice, envío mi mensajero que va a preparar el camino delante de mí. O sea, Cristo ahí hablando que alguien va delante de él. Y ahora empieza a hablar. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya en la segunda parte encontramos que está hablando de ¿quién? De Cristo. Que Cristo que va a venir
a cumplir el antiguo pacto y dar inicio a ¿qué? Pues al nuevo pacto. Y ya interesante, lo vemos más adelante, pero por lo menos del versículo 2 hasta el versículo 5, hablando de ese mensajero, dice que ese mensajero va a venir con un juicio purificador, que su llegada va a ser ¿qué? Terrible. Eso lo hablaremos más adelante. Y mire algo interesante, en la providencia de Dios, en cómo Dios hace sus cosas, en el orden que quedaron, digamos, los libros, después de Malaquías encontramos al evangelista Mateo. Y en sus primeras páginas, cuando empezamos a leer el Evangelio de Mateo, luego de que pasa la historia de Jesús y todo lo demás, la genealogía, Juan el Bautista, el que venía a preparar el camino del Señor, el sol de justicia, como lo presenta Malaquías, comienza diciendo, miren Mateo 3, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos encontramos al evangelista presentando al sol de justicia, ¿no? Malaquías lo llama a Cristo el sol de justicia, nuestro sol de justicia. En México tienen un sol, pero nosotros tenemos el sol de justicia. Ahora, el libro de Malaquías, lo que vamos a estudiar, mis hermanos, es que lo podemos dividir en 6 disputas. En 6 disputas o 6 llamados a juicio. O pongamos mejor, o 6 llamados. 6 disputas o 6 disputas o llamados. Y lo interesante es que en cada uno de esos llamados o disputas que Dios hace con el pueblo, se nos presenta, en todas 6 se nos presenta en cada una de ellas una parte del carácter de Dios. En cada uno de ellos, de esas disputas o llamados, Dios presenta su carácter, parte del carácter de Dios. Déjeme darle un bosquejo rápido de lo que vamos a ir tocando. Por obvias razones no significa de que vamos a echar simplemente a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sermones. No, posiblemente nos vayamos a unos 10 más o menos de este libro. Pero usted va a encontrar en el capítulo 1, versículo 1, encontramos la introducción del libro. La primera disputa la vamos a encontrar desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 5. Y esa la podemos llamar la insensibilidad a la gracia. Ese es el nombre que le vamos a dar, la insensibilidad a la gracia. Y ahorita les digo cuál es uno de los atributos del carácter de Dios que se va a tratar allí. Desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9, es la segunda disputa. Y esta es una adoración no sincera. Ahí va saliendo al frente. Una adoración no sincera. Y ahí también vamos a mirar otra vez una parte del carácter, un detalle del carácter de Dios. La tercera disputa se llama inestabilidad en las familias. Capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 16. La cuarta, la perspectiva incorrecta de Dios. Esa es la cuarta disputa, va del versículo 17 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 7. La quinta disputa quizás es con el versículo que estamos más familiarizados los cristianos, y vamos a tratar de mirarlo desde la perspectiva del contexto. Le voy a poner primero como ofrendas insuficientes,
Ese va desde el capítulo 7, del capítulo 3, versículo 7, hasta el versículo 12. Pero el carácter, la parte del carácter que Dios habla ahí es la inmutabilidad. Ahorita hablamos de ello. La sexta disputa la podemos llamar motivos inapropiados para el servicio. Desde el capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 3. Y la conclusión del libro la encontramos en el capítulo 4, versículo 4, hasta el versículo 6. Y estas disputas o estos llamados que Dios hace al pueblo, nos los podemos imaginar como Dios en la corte llamando a su pueblo a cuentas, presentando cargos sobre ellos. Y el pueblo, en lugar de aceptar esos cargos, lo que hacen es: Dios, ¿cómo así? ¿Cómo que nosotros te hemos fallado? A ver, explícanos. ¿Cómo es eso posible? Es como cuando a veces uno ha atrapado a algún hijo o los padres lo han atrapado a uno en alguna cuestión y tienen las evidencias en la mano y uno sigue diciendo: no, pero es que eso no es así. Porque a todos ha pasado, ¿no? Pero es que yo lo vi. Sí, pero es que yo, no, pero es que, bueno, cualquier cosa, bueno. Básicamente eso es lo que estaba pasando. O sea, y la rebeldía de este pueblo es también nuestra rebeldía muchas veces delante de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Ahora déjeme decirle rápidamente la primera disputa. Ya en la primera disputa se nos va a hablar del amor de Dios. El tema principal va a ser el amor de Dios. Un Dios amoroso que en su amor nos ha elegido. Esa es la primera disputa. Un Dios amoroso que en su amor nos ha elegido. En la segunda disputa, ya mirando el carácter de Dios, vamos a ver el carácter de Dios como Padre y como Señor. Y Dios como Padre y como Señor demanda de nosotros que le sirvamos ¿de qué? De todo corazón, que hagamos todo para su gloria. Ahí donde usted quizás ha escuchado este versículo que dice, si yo soy tu Padre, ¿dónde está qué? Mi honra. Si dices que soy tu Señor, Él le pregunta, ¿dónde está tu temor hacia mí? La tercera disputa nos presenta a un Dios fiel. Un Dios que es fiel a su pueblo. Sin embargo, pues nosotros a veces nos comportamos ¿con qué? Con infidelidad. O sea, aquí vamos a ver una parte del carácter de Dios. Imagínense qué interesante que vamos a ver el carácter de Dios como un Dios amoroso. Vamos a ver el carácter de Dios como Padre y como Señor. Vamos a ver el carácter de Dios como un Dios fiel. Que en medio de la idolatría que el pueblo tiene, en medio de los divorcios que ellos estaban dando allí, presentando allí, la fidelidad de Dios estaba allí. La cuarta disputa, que va a estar entre los versículos 10 al 16 del capítulo 2, vamos a ver la justicia de Dios. Yo se las puse ahí, oh sí, claro que sí. La justicia de Dios. Y yo sé que yo lo he escuchado y usted muchas veces lo ha escuchado, o quizás muchas veces lo han pensado algunos me lo han dicho a mí, es que Dios es injusto. No, vamos a ver la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Y como Él es justo, Él trata la injusticia de las personas de dos maneras. Su injusticia, Él la trata de dos maneras. La injusticia de las personas. En su justicia, Él la trata de dos maneras. En primer lugar, salva y purifica de sus injusticias y nos imputa la justicia de Cristo. Esa es la primera. Él nos salva, nos purifica de nuestras injusticias, imputándonos la justicia de Cristo.
Eso está resumido en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 21. Lo conocemos de memoria. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la segunda forma que Dios trata la injusticia, porque Él es justo, es que Él castiga la maldad de todos los pecados. Él la castiga. Ya sea porque Jesucristo le recibió en la cruz del Calvario, o ya sea porque esa persona va a recibir su castigo cuando esté delante de Dios en el juicio final y reciba su sentencia. Alguien tiene que pagar por ese pecado, y la Biblia lo dice claro, por cuanto la paga del pecado es la muerte. Justicia no es hacerme loco con el pecado, no, eso no es justicia. La justicia te lleva a ¿qué? Alguien tiene que pagar. Hacernos el loco como si no hubiera pasado nada no es injusticia. No es justicia, perdón, gracias. La quinta disputa. Esa la vamos a encontrar. ¿Esa la dije, la quinta? Sí, la quinta disputa. La vamos a encontrar en capítulo 3, versículo 7 al versículo 12. Le puse ofrendas insuficientes. Pero miren lo interesante, que esa disputa habla de la inmutabilidad de Dios. Esa es lo que habla, la inmutabilidad de Dios. Y mire que lo interesante es que esa disputa comienza diciendo, porque yo Jehová, ¿qué? No cambio. Y porque yo Jehová no cambio, es que ustedes no han sido consumidos, les dice. Ahora, yo les soy honesto. Esta quinta disputa es el pasaje más conocido de Malaquías. El creyente no puede saber más nada que dice Malaquías, pero este pasaje lo conoce, creo yo, el 95% de los cristianos en la iglesia evangélicas conocen lo que dice Malaquías, en ese pasaje en particular. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí se habla de ¿qué? De los diezmos y las ofrendas. Y yo me atrevería a decir que en algunas congregaciones ese pasaje lo leen aproximadamente una vez por semana. Tristemente es la sección de Malaquías más abusada de ese pasaje. Y lo interesante, mis hermanos, es que cuando usted estudia ese pasaje en el contexto de Malaquías, nos damos cuenta que la ofrenda y el diezmo, o diezmos, perdón, porque dice diezmo, no dice diezmo, los diezmos, cuando lleguemos ahí hablaremos más a fondo, y se sorprenderá, son el tema secundario. El tema principal de Dios a través del profeta aquí es la inmutabilidad de Dios. Y muchos quizás no sabíamos eso porque nunca nos lo leyeron bajo el concepto de la inmutabilidad de Dios. Nos lo leyeron bajo el concepto de cuánto traes en el bolsillo, cuánto tienes que soltar. En algunos lugares hasta preguntan cuánto gana usted, para cerciorarse de que usted esté dando lo que tiene que dar. Ese pasaje no enseña eso. Ni tampoco es el punto de ese pasaje. Cuando lleguemos lo vamos a hablar. Aquí una verdad, mi hermano, central, de que nos ayudará a entender el carácter inmutable de Dios. Que nos ayudará a entender cómo podemos nosotros servir mejor al Señor en el siglo XXI. Entonces ahí se va a reflejar el carácter de Dios. Cuando lleguemos ahí, pues trataremos de explicar esa porción de acuerdo a lo que enseña la palabra
de Dios, que habla de diezmos ahí, claro que sí, ahí habla de diezmos, pero es bueno que aclaremos qué es lo que está pasando y qué es lo que se está hablando allí y qué es lo que Dios quiere resaltar en el pueblo. Y la pregunta que le puedo ir haciendo a usted para que se vaya meditando. Mejor no se la digo porque luego nos hacemos bolas. En sexta disputa, mejor esperemos hasta que lleguemos allá unas 2 o 3 o 4 semanas. Y como siempre yo le recomiendo, tómese la oportunidad ya que vamos a estudiar el libro, de léase el libro completo. Si usted puede quitar los versículos, capítulos y títulos y quitarlo todo y leerlo como si fuera una carta, como se lo dieron a ellos, va a ser de mucha, mucha bendición. Los versículos y los títulos que ponen nuestras Biblias, en muchos casos a veces lo que hacen es, en algunas veces nos confunden, porque nos llevan a partir las cosas, porque alguna vez eso no fue inspirado por Dios, fueron los hombres que lo hicieron, que la partieron así, la dividieron, en algunas veces atinaron y otras veces simplemente no atinaron. Eso no fue inspirado por Dios, fallaron. La sexta disputa. Esta está muy relacionada con la cuarta y la quinta disputa. Y cuando ellos acusaban a Dios de ser injusto, que no era digno de confianza, en esta sexta disputa lo que vemos, la parte del carácter de Dios que vemos es la honestidad de Dios, la veracidad de Dios. ¿Estará Dios mintiendo? Lo que hace alguna gente es esa pregunta. ¿Realmente vale la pena vivir para Él? A veces los jóvenes se preguntan, ¿valdrá la pena vivir para Dios? Bueno, los jóvenes, los adultos también. ¿Vale la pena servirle? ¿Vale la pena dejar de hacer las cosas que tengo que hacer yo por ir allá a servir y hacer todo lo que piden allá? ¿Vale la pena guardar los mandamientos que Él pide? Entonces, esto es a modo introductorio lo que vamos a ir mirando en cada uno de esos aspectos. Recuerde, son una disputa, son llamados de Dios, donde el punto principal es Dios probando su carácter. Y en cada disputa Dios va a apuntar a una área específica del carácter de Dios. Por eso entiendo yo, mis hermanos, que aunque fue escrita hace más de 2500 años, todavía es relevante para nosotros el día de Dios. Mire cómo comienza el versículo. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esta es la introducción. No se dice mayor cosa. No se nos dice el tiempo o el reinado en que se profetizó. Del profeta tampoco es que se nos diga qué. Mucho. No se nos dice a qué tribu pertenece. No se nos dice de quién era hijo. No se dice si era de los hijos llamados los profetas. No se dice absolutamente nada. Simplemente se dice del profeta Malaquías. Miren, la mayoría de las Biblias, por lo menos en español, no me fijé en inglés, encontramos el título como el libro de Malaquías. Algunos dicen, no, leyendo un poco los comentarios, que Malaquías significa mensajero. Mensajero, otros dicen mi mensajero. Según creo yo, el que dice la hermana dice mensajero de Jehová. Dice en la Biblia suya, sí, mensajero de Jehová. Eso puede significar. Así que existe la posibilidad de que quizás ni siquiera el nombre en sí del profeta sepamos cuál sea. Pero esa no va a ser nuestra discusión. Pero es más, la Septuaginta es la traducción de la Biblia del hebreo al griego. En eso, ¿sabe cómo lo tradujeron? Lo tradujeron como ángel. O sea, en vez de decir mensajero, lo tradujeron como ángel. Y todos nosotros sabemos que el ángel, en la escritura, en el contexto general de la escritura, ¿qué es lo que era un ángel?
Un men, un mensajero. Nosotros vamos a llamarlo el profeta Malaquías. No le hacemos nada, daño a nadie. No estamos siendo ni antibíblicos si lo llamamos mensajero o lo llamamos Malaquías como el profeta. Así que puede estar usted tranquilo. En eso no estamos ni violentando ni manipulando el pasaje por llamarlo el profeta Malaquías. Y aunque no se nos dice mucho de ello, al leer el pasaje en sí, nos damos cuenta que Dios no nos deja sin luz, no nos deja sin luz en el pasaje, porque en el versículo 8 nos permite ubicarnos un poco en el contexto histórico en el cual se escribió este pasaje. Vaya al versículo 8. Aquí está, de hecho, esto está dentro de la segunda disputa donde Dios está hablando de que Él es Padre y Señor, donde está su honra. Mire lo interesante de lo que esta gente estaba haciendo. Ya miremos cuando lleguemos ahí, lo vemos, dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o al enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Luego lo haremos un poco más de ello, pero la palabra príncipe allí es clave nos ayuda a ubicarnos un poco en el contexto histórico de dónde está pasando esto. Usted pregunta ¿por qué? Porque esta palabra era de origen persa. Lo cual significa que Malaquías es un profeta post-exilio. Es decir, que para ese momento ya el pueblo, o cuando, por ejemplo en la Biblia cuando se habla de post-exilio, lo que está diciendo es que el pueblo estuvo cautivo ¿en dónde? Babilonia. ¿Y quién le ganó a Babilonia? Los persas. Los persas le ganaron a los babilónicos, liberaron a los judíos, y entonces los persas, le permitieron a los judíos regresar a Jerusalén. A eso es lo que se llama post-exilio, o sea, después del cautiverio en Babilonia. Entonces, esto nos permite entender más o menos en qué momento ya ellos estaban. Ya habían salido de Babilonia, estaban por el control de los persas. Algunos dicen, más o menos, que Malaquías profetizó más o menos 100 años después de que ellos habían regresado, habían sido liberados del cautiverio de los babilónicos. Los que han calculado el tiempo, han leído más a detenimiento, han estudiado las fechas y los movimientos. Además, el versículo 8 nos permite ver algo interesante que vamos a estudiar. ¿Qué ve usted que estaban haciendo ellos en el versículo 8? Estaban haciendo sacrificios, lo cual significaba que, ¿qué? ¿Dónde hacían los sacrificios? En el templo. Recuerda que cuando estudiamos a Ageo, les había ordenado a Dios que construir el templo. Y se habían enfocado en arreglar sus casas bien bonitas y el templo hecho un desastre, ¿no? Como nos pasa a nosotros, ¿no? Muy ocupados de nuestros negocios y las cosas del Señor, pues ahí miramos cómo lo arreglamos. Entonces, si ya estaban haciendo sacrificios, por lo menos el templo ya había sido ¿qué? Reconstruido. Entonces podemos decir que tanto el profeta Ageo, Zacarías, Nehemías y Esdras son libros muy relacionados con el contexto de Malaquías. Es más, creo que Nehemías o que Malaquías profetizó dentro del periodo de Nehemías, porque muchos de los temas que toca Nehemías
son los mismos que toca ¿qué? Malaquías. Y una de las cosas que miramos, por ejemplo, en Nehemías, es que el pueblo, somos como usted y como yo. O sea, ellos arrancaban con impulso a construir el templo y luego ¿qué pasaba? Venía la amonestación de Dios, venía el profeta y agarraban impulso y otra vez. Así somos tú y yo. Ah, no, ahora sí, Señor, contigo, ahora sí mi vida de oración. Y empezábamos al tercer día, como que empieza a bajar las revoluciones. Típico de las, ¿cómo es que se llama eso a principio de año? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es que se llama? Las premisas no. Los propósitos de principio de año. ¿Has dicho tú, Charisa? Ya no. Tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es el nombre. ¿Las qué dice? Las resoluciones, esas cuestiones de principio de año. Ahora sí voy al gimnasio, ahora sí esto, ahora sí el otro. Los 3 primeros días, 4 días, todo el mundo on fire. Pero pasa una semana y volvemos a lo mismo. Llega diciembre, bueno, ahora sí, voy a hacer las del 2020, estamos en 22, 2022 y las del 2023. Y vuelve y juega. Entonces parece que cuando Malaquías está escribiendo, el entusiasmo ya había finalizado, ya como que el entusiasmo estaba... El templo fue terminado, todo quedó muy bonito. Listo, descuidémonos. O hagamos las cosas mecánicamente. O sea, nos vamos a sorprender el descuido o la forma mecánica en que estaban haciendo las cosas. Mire cómo era el descuido que Dios les pregunta en el versículo 8, que le estaban ofreciendo animales ciegos, enfermos, y le dice, mire lo que hace Dios, le llevarías esto tú a tu príncipe. Le llevaría, o sea, mira el descuido donde está cayendo esta gente, o sea, un sacrificio a Dios, pues a ver, el primero que encontremos por ahí, lo que caiga. Es que vuelvo y le digo, o sea, pongámonos en contexto. Va a invitar a usted a su jefe a su casa, a su jefe, el del trabajo. Usted no le daría cualquier cosa, ¿cierto que sí? Pero a veces a Dios le damos cualquier cosa. ¿Sí ve cómo es aplicable a nosotros hoy? Porque hoy Dios no le está pidiendo a usted que vaya y traiga un cordero y lo sacrifique, pero sí está pidiendo que como dice Romanos, que nuestro sacrificio sea que vivo, racional, nuestro culto racional. Entonces presentar animales enfermos, con defectos. Y si somos honestos, nosotros en algunas cosas hacemos lo mismo. Nos hemos acomodado tanto los cristianos, o sea, nos hemos acomodado tanto que hacemos lo mismo. Hoy ya le hacemos a Dios las cosas, se las presentamos de forma mecánica. ¿Qué es algo mecánico? Como el respirar. Usted respira mecánicamente. Usted no tiene que andar pensando. No. Hoy oramos delante de Dios de forma mecánica. Leemos la Biblia de forma... Hay que leerla. Nos congregamos de forma mecánica. Hoy es miércoles, hoy quiere iglesia, bueno, vamos. Sí, hoy toca aquí. Porque si luego no vamos, empieza el pastor a tirar indirectas desde el púlpito, entonces mejor vamos. Sí, eso es mecánico. Mecánico el domingo, vuelvo y lo digo, perdóneme por los que, los que no están, los que no me van a escuchar porque solamente están los domingos, así que no hay problema. Por ejemplo, los domingueros, eso es mecánico. La misma rutina de Roma, sino que ahora la metieron ¿a dónde? Okay. ¿En Roma leían la Biblia? No. ¿En Roma oraban? No. ¿En Roma se congregaban? No. Llegan al cristianismo y siguen con la misma cuestión. La única diferencia es que ahora dice que son cristianos. ¿Leen la Biblia? No. Usted les pregunta si oran, no. ¿Se congregan? Los domingos.
Sí, pues yo me congrego, cumplí mi obligación religiosa y ¿qué más quieren? Y venir para que luego no digan nada, que es que eso es venir de una forma que mecánica. David decía, ¿cuándo me presentaré delante del Señor? Yo me alegré, decía, con los que decían, a la casa del Señor iremos. Hoy el creyente debe alegrarse y decir, hoy es miércoles, me tengo que congregar con mis hermanos, vamos a adorar juntos. Porque es que el congregarnos no es ir a cumplir una obligación religiosa, no, es a reunirme con los otros miembros del cuerpo de Cristo para edificarnos los unos a los otros, para que juntos como iglesia adoremos a nuestro Rey. Cuando yo empiezo a ver el congregarme desde esa perspectiva bíblica, yo me deleito en congregarme. Y no sé, con uno que otro sé qué pasó porque me lo dijeron, pero por lo menos en el tiempo de la pandemia que era por cámara, bueno, yo estaba aquí solo, bueno, con los hermanos de las cámaras aquí predicando a las sillas, básicamente. Y hacía falta, yo dije, bueno, aunque sea ver los que miran con cara de pocos amigos, pero Señor, los extraño de todas maneras. O sea, al que se viene a dormir, aunque sea que verlo ahí dormido, Señor, lo extraño. Y cuando empezamos a congregarnos otra vez, oh, qué alegría. Edificarnos. O sea, no es que toca, pero muchas veces nos congregamos mecánicamente. Nos saludamos de forma que mecánica. Ah, porque es lo que toca. Si somos hermanas, beso y abrazo. Las hermanas que... Bueno, toca saludar, pues saludémoslos. No, no es que toca. Pablo dice, saludados con ósculo santo, o sea, con el besito, pero que se sienta el deseo de saludar a ese hermano, de disfrutarlo, de estar allí con él. Y yo a veces tengo que salir, me cuesta llegar allá a la puerta porque se me atraviesan algunos hermanos y a veces tengo que estar para volarles, para alcanzar a saludar a alguno de los que a veces no saluda a uno porque salen como volador sin palo. Pero nos saludamos mecánicamente. Ah, eso es lo que toca. No, ¿cómo que es lo que toca? Es mi hermano en Cristo. Es el que Dios salvó, es el que Dios restauró, es el que Dios en muchas ocasiones usa para moldearme a mí. Es el que Dios en muchas ocasiones eh, usa para orar por mí. Porque yo no lo he vuelto a decir, pero yo espero y aspiro que lo sigamos practicando, al menos cada quien en su tiempo personal. Un día orar por un creyente, por un miembro de la congregación, por una familia de la congregación. Si lo estamos poniendo en práctica, alguien por usted está orando. El que usted menos se lo imagina, ese hermano en Cristo que usted menos se lo imagina, está orando. Y muchas veces nos amamos fraternalmente de forma mecánica y podríamos seguir dando ejemplos. Eso tiene que cambiar. Eso es lo que hacía este pueblo. Ofrecerle a Dios animales así es lo mismo hoy. O sea, amar a tu hermano de forma mecánica. Que ahorita, como dijo el pastor, está hablando mucho de eso, pues entonces ahorita yo voy y lo abrazo. Hermano, Dios lo bendiga, pero por dentro está, otra vez. Eso es hacerlo de forma mecánica. No lo haga entonces mejor. No se engañe. Porque es que Dios, nosotros los seres humanos, miramos ¿qué? Las acciones. Pero Dios está mirando ¿qué? Los motivos del corazón. Y yo puedo decir, ay, qué bonito, miren los hermanos abrazándose. Y Dios por dentro estará diciendo, si supiera lo que está pensando. Mejor no quiero pensar entonces que saber. Los motivos, mis hermanos. Entonces, una de las cosas que tanto hace Nehemías como Malaquías es que ellos denunciaban los matrimonios que ellos habían tenido con mujeres extranjeras y paganas. Y otros estaban divorciando de sus mujeres israelitas. Los dos, tanto Nehemías como Malaquías, enfatizan eso.
Tanto Nehemías como Malaquías empiezan a amonestar contra el sacerdocio también, que estaba haciendo un total desorden. Entonces, resumiendo un poco, podemos decir que este periodo abarca entre unos 500 y 450 años antes de Cristo. Dice 430 años, dice el estudio de la. Ese es el periodo más o menos, dependiendo usted el historiador que lea, pero por ahí va el cálculo más o menos que ellos han hecho. Ahora mira algo interesante. Cuando usted lee el pasaje, dice, es más, le voy a dar 2 segundos a ver si usted lo encuentra allí lo que hace el Señor. Le voy a volver a leer. Versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Qué ve usted allí? Hay una palabra interesante. Contra Israel. Y leía un comentario que decía que era una carga del profeta por el mensaje que había recibido, porque el mensaje no era ni siquiera palabra del profeta Malaquías para Israel, sino que contra Israel. Mire, si usamos un lenguaje apocalíptico, usando un lenguaje apocalíptico, no para que se asuste, sino si usted usa un lenguaje apocalíptico, el mensaje a todas las iglesias, hay algo que dice en cada uno de sus mensajes. ¿Qué es lo que dice? Creo que solamente en una no le dice, pero a la otra se la dice. Pero ¿cuál es lo que predomina? Pero tengo contra ti. Ese es muy bien, muy bonito aquí, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Hermano, y debemos prestar atención porque, aunque dice Israel, si no pudiera tratar de aplicar, bueno, ¿qué tal si yo quito Israel y pongo ahí Dixon? ¿Tendrá algo Dios que dijo a Israel en ese momento? O si nos metemos nosotros dentro ahí, bueno, hoy somos el Israel espiritual de Dios, pues, ¿qué tiene Dios que decirnos a nosotros ahí? ¿Qué podemos aplicar? Y ya miramos, imagínense, no lo hemos ni estudiado siquiera, y ya miramos que posiblemente en el versículo 8, de pronto en alguno de ellos tiene algo contra nosotros. Porque de una u otra manera quizás nos hemos vuelto, ¿qué? Mecánicos en alguna cosa. Contra el Señor. Oh, ya sé de qué es el tornillito que vi en mi escritorio. Ya entendí. Tengo contra ti. Ahora, mira algo interesante de Dios. Que a pesar de que tiene algo contra ellos, Dios les aclara desde el comienzo, yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado. Y a pesar de que cuando hay amor, de todas maneras tiene que haber ¿qué? Corrección. Tiene que haber llamado de atención. Y ahí es donde el pueblo contesta, oh Dios, ¿cómo así que tú nos has amado? A ver, ellos pusieron en duda el amor de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos decían, bueno, ¿dónde está supuestamente la gloria prometida? Porque recuerde que cuando estudiamos a Ageo, le decía que la gloria venidera iba a ser tremenda. No, yo estaba apuntando a Cristo. Y yo decía, bueno, acabamos el templo, lo restauramos, hicimos todo. ¿Dónde está el Mesías? Bueno, pues que el Mesías no va a llegar en los términos que ustedes querían, sino en los términos y en el tiempo de Dios. Claro, el Mesías llegó, pero llegó aplicando aquí 450 años después, pero pero era un Mesías que libertador espiritual, más no un Mesías libertador
guerrero militar, como ellos estaban esperando. Y entonces Dios le dice, yo os he amado. Tuvimos un Dios que habla con firmeza, los confronta con su pecado, y creo que y ese va a ser la primera disputa que vamos a estudiar, el amor de Dios. Dios nos ama, Dios, ¿cómo le vamos a decir? Dios es amor y nos ama. Así va a ser el título de nuestra primera disputa. Dios es amor y nos ama. Y vamos a mirar las evidencias de lo que Él muestra de por qué Él nos ama. Así que esperamos que cuando empecemos a estudiar este libro, versículo por versículo, pues pueda ser de bendición a nuestra vida. Yo quiero que lo estudiemos bajo la perspectiva de cómo puede ser aplicado hoy, siglo XXI, a nuestras vidas como la iglesia, el Calvario, la iglesia local. Amén. Vamos a orar entonces. Ponga sobre sus pies. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias por este libro de Malaquías, porque aunque era un mensaje específico para el pueblo en un contexto específico, sabemos, oh Dios, que tu palabra es viva y eficaz y que hoy podemos tener una aplicación para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para poder ver esa aplicación de la mejor manera posible y que como iglesia podamos hacer los correctivos necesarios, como creyentes individuales podamos hacer los correctivos necesarios. Señor, y que nos sirva para edificarnos los unos a los otros. Que nos sirva para que el propósito tuyo de formarnos a la imagen de tu Hijo pueda ser cumplido y alcanzado. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén.